En 1922 se estrenó el filme Nanook, el esquimal, de Robert Joseph Flaherty. Si bien, se puede decir que el género documental nace a la par del cine, será con este que se sentarán las bases para el desarrollo del género que, por antonomasia, pretende reflejar la realidad. No obstante, los contemporáneos de Flaherty criticaron ferozmente la cinta por haber adulterado y dramatizado la realidad, es decir, fabricó un discurso que plasmó mediante imágenes que no correspondían con la vida de los inuits en ese momento. Quizá uno de los elementos más criticados fue el que los inuits usasen arpones para cazar a la morsa, en lugar de armas de fuego, las cuales usaban de forma asidua desde hacía ya algún tiempo. Hace poco, observé un documental titulado España, la primera globalización. A los pocos minutos recordé un libro que había leído durante mi estancia en la universidad. En determinado momento apareció en el documental la autora de dicho libro. Me pareció notorio que el filme era una especie de homenaje al libro y su autora, cosa que comprobé durante mi investigación, tal y como señala el director del documental. Sí, esto hace 3 años, más de 3 años que empecé con el proyecto. Y la verdad es que yo estaba harto de escuchar tonterías, de que hay que pedir perdón, de la falsificación tremenda de la historia, del complejo que llevamos encima. Y fue a leer el libro de Elvira Rocabarea, Imperio Feo y Leyenda Negra. Antes de acabarlo yo dije, tengo que hacer un documental. Sí. Mis motivos para leer el libro fueron que durante una clase de Historia de América, se propuso como ejercicio realizar un debate sobre la leyenda negra. Uno de los primeros textos que apareció en mi búsqueda fue Imperiofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. Decidí apoyarme en él. Era un bestseller y la autora había recibido numerosos elogios por el texto. Al poco tiempo de leerlo recordé un fragmento del Quijote. Pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Me sorprendió en alto grado que un libro que pretendía desarticular la leyenda negra española, y que había obtenido un amplio reconocimiento de parte de la crítica, se valiese de tantas tergiversaciones, afirmaciones hechas a la ligera, y constantes, pero ellos lo hicieron más. El documental superó en esos elementos al libro. Quisiera remarcar algunas de las situaciones que me parecen dignas de mención. En algunos casos tergiversaciones, en otros verdades a medias, y en el peor de los casos, mentiras descaradas. Quizá, y no lo descarto, algunas afirmaciones erróneas lo sean por el desconocimiento del tema de parte de los involucrados. En el minuto 1:25:13, Adelaida Sagarra Gamazo, quien aparece acreditada como profesora de la Universidad de Burgos, afirma al respecto de la nación argentina lo siguiente. Cuando uno estudia el siglo XIX y escarba un poco en lo que fue desbravar la nación argentina, se encuentra con que en la ley aparece el concepto de exterminio. Y esa es una quiebra muy dramática. Si bien he de reconocer que no conozco a profundidad el tema indígena en Argentina, la idea de exterminio es recurrente en otros lares del continente americano. En una carta fechada el 6 de enero de 1779, Matías de Gálvez señala la necesidad de exterminar a las naciones de Zambos y Moscos, con quienes los españoles habían tenido diversos conflictos, y los cuales se encontraban fraguando alianzas con los ingleses. Los orígenes del conflicto se remontan varias décadas atrás. 50 años antes, el presidente Marqués de Torrecampo dispuso extender sus triunfos sobre los mosquitos, y en Junta General de Guerra del año 1715, resolvió exterminarlos, removiéndolos de su sitio, como se hizo antes con los guanajos el siglo anterior. De igual forma, en 1779, pero ahora con la nación apache, José de Gálvez envió una carta a Teodoro de Croix señalando que «Quiere que entienda vuestra superioridad. Serán a su majestad infinitamente más gratas las conquistas aunque lentas y sin aparato que se hagan con dulzura, el buen trato y la beneficencia, que las más grandes, ruidosas y rápidas que se consigan derramando sangre humana, aunque sea de los más bárbaros enemigos». Ese trato amable para con los apaches es porque esa clase de enemigos que infestan esas regiones no puede exterminarse ni reducirse con un golpe decisivo, ni por medio de aquella serie metódica de acciones sabiamente dirigidas que hace gloriosas las campañas en la guerra entre naciones cultas. Porque la multitud de los indios, su dispersión, lo poco o nada que aventuran en sus incursiones, la facilidad de refugiarse en territorios inmensos, ásperos y faltos de todo lo necesario para la subsistencia de nuestra tropa. Es decir, por el estilo de vida nomádico y seminomádico de los apaches, resulta prácticamente imposible reducirlos al exterminio con un solo golpe. No solo eso, sino que en la propia Argentina, en Tucumán, para ser específicos, comunica que ha conferido don Esteban de Urízar y Ares Pacochaga, gobernador de las provincias del Tucumán, el empleo de brigadier de los ejércitos reales,
y el que se mantenga en el uso y ejercicio de su gobierno y capitanía general hasta nueva orden, a fin de que por ese medio se acabe de asegurar la empresa que tiene principiada de exterminar a los indios bárbaros de aquellos distritos, y se perfeccionen los 3 presidios que ha construido, no obstante las futuras que de dicho cargo se tienen conferidas. También tenemos la cédula real de Felipe V, sobre la sublevación de los indios de Montevideo, fechada el 19 de septiembre de 1733. Excelentísimo señor don Bruno de Zavala, el rey queda enterado de lo que vuestra excelencia individualmente refiere en carta de 30 de abril de 1731, con motivo del alboroto y sublevación de los indios, originada de la muerte que dio uno de ellos, un vecino de Montevideo, y en inteligencia de lo que vuestra excelencia refiere haber practicado para reducir a los indios a la real obediencia, o exterminarlos. Espera su majestad que vuestra excelencia avise la resulta por si se le ofreciere alguna otra providencia que dar. En carta enviada por Manuel de Pinazo al virrey, señala la puntualidad de atacar a dichos hijos y sus indios, pasando a cuchillo los que excedan de 8 años. Esa política de exterminio, declarada en múltiples documentos, se externó en cartas que buscaban, no de forma velada, erradicar a los indígenas. En el norte de México tenemos a los indios seris. El padre Tomás Miranda señala que los hay ya cristianizados, y viviendo en policía, y los que se resisten a la dominación española. Puntualiza el padre Miranda que los indígenas odian a los españoles, por lo mal que estos los tratan ya de palabra como de obras. Por lo que los españoles han emprendido una misión para acabar y aniquilar a esta nación, que así dicen los españoles sin distinguir buenos ni malos. Mientras que Jacobo de Ugarte y Loyola señala como posible solución y por no existir otro medio para ocurrir a tanto daño que trasladar a La Habana, u otra parte donde medían las aguas del mar, a todos los seis que viven en el Pitic, varones y mujeres, grandes y pequeños, y perseguir con la más viva guerra a los alzados de esta nación, a los tiburones y a los tepocas, que los abrigan y acompañan, hasta exterminarlos, de una vez o someterlos a la fiel obediencia de nuestro rey amabilísimo. Habría que preguntarse, ¿por qué existió esa política de exterminio? No me puedo limitar a enumerar una serie de casos donde aparece el concepto de exterminio sin analizarlos. La mayoría de los indígenas a los que se hace referencia cuando se usa el concepto de exterminio son nómadas o seminómadas. En ocasiones atacaban las haciendas, villas y otras poblaciones españolas. Vivían en constante estado de guerra con los colonizadores. Algunos aceptaban gustosos adherirse a vivir en policía. Otros, por el contrario, se opusieron a vivir en conjunto. Es decir, las prácticas nomádicas de ciertos grupos, aderezadas con paganismo y actos antropofágicos, hacían de ellos el blanco de la guerra a sangre y fuego. Aún así, hubo quienes se opusieron a la guerra de exterminio, como el agustino Guillermo de Santa María, quien se contrapone a la guerra acometida contra los chichimecas. Y puesto que con matar y cautivar todos estos chichimecas, sin quedar ninguno, pudiéndose ser, lo cual yo tengo por imposible, se consigue el mismo fin, como está dicho, no es conforme a la ley de justicia ni es bien dejar la tierra yerma y despoblada, aborrécelo la piedad cristiana. En el siglo XVII, un conquistador de origen italiano habló acerca de las múltiples naciones que existían en la parte septentrional de México. Me ha parecido que, para que se reconozca la multitud de naciones que le rodeaban, y estaban en su cercanía, y que las más daban guerra, el ponerlas en él, para que el lector vea el trabajo que han pasado los pocos españoles que han vivido en este reino, y con cuántos sobresaltos, de las cuales ya no ha quedado casi ninguna. En su relato, Juan Bautista Chapa enumeró a más de 300 naciones indígenas, de las cuales no quedó casi ninguna. Algunas seguramente aceptaron el estilo de vida de los españoles, otras se mezclaron con otros grupos mediante el mestizaje, y algunas desaparecieron de forma natural. Pero, la mayoría de ellas, como señala Chapa, estaban en constante guerra con los españoles, y fueron exterminadas del territorio. Podrán decir, se tratan de excepciones, pero tenemos excepciones en Estados Unidos, México, Cuba, Filipinas, Chile, Venezuela, Paraguay, de norte a sur, de este a oeste. Las poblaciones indígenas de la California en el tiempo de los franciscanos aumentaron, no decrecieron, desaparecieron después. Durante la fiebre del oro, en las épocas en que, por cierto, Stafford era gobernador de California, y la desaparición de todos estos pueblos se verifica en 20-30 años. La mayor parte de las tribus y de los pueblos que había en California desaparecieron cuando el Imperio Español desapareció. Así como Elvira Roca Barea culpa a los estadounidenses, blancos protestantes, como ella los llama, de la desaparición de los indígenas de California. Cierto, hay muchos libros al respecto.
¿Habría que hacer lo mismo con las numerosas naciones indígenas desaparecidas en el territorio hispanoamericano y culpar a los españoles, y posteriormente a los gobiernos independientes que prosiguieron con esas políticas? Tal parece que la doctora Adelaida considera que la idea de exterminio surgió por Birley Birloque, al efectuarse la fractura entre el gobierno virreinal y los estados que surgieron con las independencias. Sin embargo, las políticas de exterminio simplemente siguieron vigentes en cada uno de los países emergentes. Por ejemplo está el caso mexicano. En 1848 se informó al ministro de Relaciones Exteriores que ninguno de los estados citados, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí, puede por sí solo prevenir los males que producen los bárbaros. Todos reunidos podrán poner fuerzas respetables en campaña, cerrar sus fronteras a ese enemigo con el implacable, y tal vez batirlos y exterminarlos en sus propios aduares. Es decir, la idea de exterminar al indígena se mantuvo en el aire por siglos. Vuelvo a remarcar, hablamos del indígena nómada y reacio a adoptar las costumbres hispanas, tal y como se puede apreciar en la orden del gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, quien ordenó a Jesús Carranza, alcalde de Cuatro Ciénegas, envenenar todos los aguajes del desierto, para ver si con el espanto de morir, con solo beber agua, logramos desterrar a esas bestias con figura humana, es decir, los indígenas norteños. Con lo anterior, podemos atisbar que el exterminio fue una idea extendida en el continente, contrario a la afirmación de la doctora Segarra, quien, vuelvo a señalar, considera dicha práctica como evidente solo a partir de la independencia argentina. Cuando uno estudia el siglo XVI, se encuentra con que toda la legislación es pro súbditos indígenas. La doctora añade lo anterior que durante todo ese periodo, la legislación fue pro-indígena. En realidad, su frase me recuerda en gran medida a un análisis que realizó Sigmund Freud sobre el quinto mandamiento, es decir, no matarás. Apuntó el psicólogo austriaco que una prohibición tan fuerte solo puede haber ido dirigida contra un impulso igualmente fuerte. Lo que no anhela en su alma hombre alguno, no hace falta prohibirlo. El que se hayan acumulado páginas y páginas de legislación proindígena justamente demuestra la inoperancia del sistema para llevar a cabo su cumplimiento. Si bien, teóricamente loable, la mayor parte quedó en el papel. Y repito, la corona casi siempre tuvo como intención la protección del indígena. Se tienen muchas cartas tanto de reinas madres como consortes, solicitando la liberación de los esclavos indígenas y el justo castigo para los infractores. Una de ellas escribió, casi para finalizar el siglo XVII, que «Os mando estéis con particular cuidado a que no se continúe un abuso de tan grave perjuicio, castigando con gran severidad a quien lo cometiere, al virrey y Audiencia de México, extrañándole no haber castigado el delito de hacer esclavos a los indios chichimecos que se cogen en la provincia del Nuevo Reino de León». Más adelante, afirma la doctora Segarra, para 1500 se ha tomado ya esta perspectiva clara. Los indígenas americanos son personas y como tales deben ser tratados, por tanto no pueden ser vendidos. España y la Iglesia Católica suprimieron la esclavitud indígena, por supuesto. La reina Isabel, como es bien sabido, reprendió a Colón por haber traído consigo indígenas con la intención de esclavizarlos. Tenemos también la Sublimis Deus de Pablo III. Todo ello al inicio del proceso de conquista. Sin embargo, algunos resquicios legales fueron aprovechados por los esclavistas. Entre estas lagunas legales, por ejemplo, se encuentra la siguiente cédula expedida por la reina. Real cédula para que los capitanes, que por mandado de su Alteza, fueran a descubrir tierra firme a las Indias, fallando que los dichos caníbales non se quieren convertir e estuvieren pertinaces e inobidientes. Los captiven e traigan a estos reinos pagando la parte que perteneciere a sus altezas. Otras de las causas de esclavitud son sintetizadas por Romeu Armas en su libro La política indigenista de Isabel la Católica. A la Declaración General de Libertad de los Indios se formularon luego 3 excepciones. Por la primera, se permite en 1503 la esclavitud de los indios caribes, antropófagos. Por la segunda, en 1504, de los indígenas de buena guerra, y por la tercera, en 1506, de los indios adquiridos de otra tribu por medio de la trata, de manera similar a los negros. La reina establece una suerte de dicotomía antagónica, similar a la que señalaría el sacerdote jesuita Joseph Neumann varios siglos después, cuando plantea una suerte de dilema al que se enfrentan los pueblos indígenas. Señala Neumann que no se pueden negar las trabas que tienen las conversiones, ya que estos naturales apenas evangelizados y reducidos a pueblos son llamados por los españoles para trabajar en las minas, y los españoles mismos reconocen que no tienen ningún derecho sobre ellos, cuando no quieren aceptar la ley de Dios, a no ser que los gentiles perturben a los cristianos cuya defensa y patrocinio asumen los españoles para que ellos mismos no dejen de ser cristianos. El dilema que manifiesta Neumann en consonancia con la idea de la reina es que si no se convierten, cualquier actitud considerada como hostil para con las poblaciones españolas
da motivo para guerrear contra ellos y reducirlos a la esclavitud o matarlos. El indígena debe aceptar la fe católica, de lo contrario, y si hay algún inconveniente con los nativos, estos pueden ser prendidos y esclavizados, o en el peor de los casos, exterminados. La idea se asemeja a la carta que, en los inicios de la evangelización de América, fue enviada por Motolinía a Carlos V, mientras mantenía la disputa con el dominico Bartolomé de las Casas. Por ello, habría que leerla con mesura. Que se predique el Santo Evangelio por todas estas tierras, y los que no quisieren oír de grado el Santo Evangelio de Jesucristo, sea por fuerza, que aquí tiene lugar aquel proverbio, más vale bueno por fuerza que malo por grado. Todorop reflexionó sobre lo anterior en consonancia al famoso requerimiento de López de Palacios, y planteó que los indios solo pueden elegir entre dos posiciones de inferioridad. O se someten por su propia voluntad, y se vuelven siervos, o serán sometidos por la fuerza y reducidos a esclavitud. Hablar de legalismo en esas condiciones es irrisorio. Si el indígena resulta antropófago, también puede ser esclavizado. En realidad, muchos de los indígenas americanos tenían como costumbre la antropofagia, aunque esto también fue usado como pretexto para esclavizar indígenas alegando que se trataba de feroces caníbales. Lo anterior puede ser corroborado cuando observamos que bajo el término caribes, los españoles y criollos de Guatemala solían, desde el siglo XVII, indicar globalmente todo tipo de indio insumiso, bárbaro, infiel, montaraz, idólatra, antropófago, etc. Es decir, el término fue aplicado a todo aquel que opusiera resistencia armada a la conquista, fuese de cualquier región. Es sinónimo de indio bravo, osado, belicoso. Ser caribe no implicaba en todos los casos ser antropófago, sino oponerse al yugo español. Ese término totalizador, caribe, tuvo sus variantes geográficas. La identificación de grupos enemigos sucedió varias veces en el ámbito americano desde la llegada de los españoles. Y ya a principios del siglo XVI, los caribes habían sido declarados también enemigos de la corona. Y más tarde igualmente los chichimecas de Zacatecas se verían enfrentados al fantasma de la guerra de exterminio a sangre y fuego, y sus apelativos se convertirían en algo así como sinónimos de indios de guerra. Así, los esclavistas tuvieron la oportunidad, generalizando el término caribe, y posteriormente chichimeca, utilizando la palabra de la reina, de esclavizar a los indios de la actual Venezuela, el norte de México, las Antillas, Filipinas y algunas partes de Chile, por mencionar algunos lugares. En cuanto a la guerra, mencionó Quiroga que en muchas ocasiones se buscaba el conflicto premeditado con los nativos con la intención de esclavizarlos. Añade que, porque para mí, en esta tierra de parte de los indios contra españoles no hay guerra, que todo lo tengo por defensa natural, bien mirado y entendido lo que pasa. Lo anterior está en buena medida relacionado con la explotación indígena. Joseph Neumann tuvo la tarea de evangelizar a los indígenas tarahumaras durante el siglo XVIII. Durante su estancia en lo que ahora es México, escribió un texto titulado Historia Seditionum, en la cual, como se ha visto, los indígenas sufrían el dilema de ser evangelizados y enviados a las minas, u oponerse y correr el riesgo de ser esclavizados o aniquilados. Podrá decirse, el caso que señala Neumann es una excepción sobre el trabajo forzado en los indios. Pero, Fray Juan Agustín de Morphy señala algo similar 50 años más tarde en su Viaje de Indios y Diario del Nuevo Mundo. En el texto, hace una descripción de las minas novohispanas, en las cercanías del actual Durango. La general confusión que causó a todos la oscuridad del sitio, el mal olor que allí se exhala, los tristes alaridos con que se animan los barretos, y la desagradable vista de estos miserables, hace de la mina una pintura viva del infierno. Y me acordaron aquella discreta estrofa de Boecio. ¡Ay! ¿Quién sería el primero que desenterró el oro y los diamantes, amigos de ocultarse en lo hondo de la tierra, y puso ante nosotros peligros de tal precio? Resulta singular que José de Acosta, casi 2 siglos atrás, iniciase el capítulo 8 del libro 4 de su Historia Natural y Moral de las Indias con la misma cita de Boecio, pero ahora en las famosas minas del Potosí, en Sudamérica. Señala que de India se traen tanta riqueza, donde el buscarla y sacarla no cuesta poco trabajo, ni es de poco riesgo. Luis Capoche, contemporáneo de Acosta, complementará al respecto el trabajo que padece y lo que les cuesta el metal, que podríamos decir que es más sangre que metal. La minería fue una de las principales formas de explotación indígena, y que permaneció durante prácticamente toda la época virreinal. En los albores del Imperio Español, y específicamente sobre el caso filipino, escribe una carta el virrey Álvaro Manrique de Zúñiga, en 1588. Mineros meten indios en las minas a cavar el metal, y los cargan con él para llevarlo a las fundiciones y les hacen otros malos tratamientos, de que se van acabando, sin que sea bastante remedio las penas que les están puestas. Ese, sin que sea bastante remedio, se asemeja en demasía a lo que unos años más tarde se volvería una muletilla de Guamán Poma, en su afamada crónica, y no hay remedio.
La solución que se plantea es el envío de 3.000 o 4.000 negros para suplir a los indios, quienes se acaban por el excesivo trabajo. Si recuerdan el dilema de Neumann, Vasco de Quiroga ya lo había señalado 2 siglos atrás, al enfatizar cómo si el indígena se resiste a la evangelización violenta, este puede ser prendido y enviado a las minas, reducido a la esclavitud o enviado a una encomienda, pero si no se resiste, igual es explotado, y pone como ejemplo a los macehuales. A aquellos hincha las bolsas y pueble las minas. A estos verdaderos pobladores destruye y despuebla los pueblos, y a estos miserables, que por ella como rebaños de ovejas han de ser errados, quita las libertades. Por la grande humildad, subjeción, opresión y obediencia de aquestos pobres macehuales, u por la condición, manera y cobdicia desenfrenada de nuestra nación. Porque a las obras de paz y amor responderían con paz y buena voluntad, y a las fuerzas y violencias de guerra, naturalmente han de responder con defensa, porque la defensa es de derecho natural, y también les compete a ellos como a nosotros. Así como Neumann y Morphy denuncian los maltratos a los indígenas, y su explotación ya estando cristianizados. Otro sacerdote también en el norte de México, y en el mismo periodo, relata lo sucedido con los indios seris en 1749, en el actual estado de Sonora. Trabajan todos los días desde que amanece hasta que anochece, mal comidos y bastante maltratados, sin exceptuar a la india que está encinta. Estos son cristianos y no alzados. Si estos no se han alzado, se alzarán solo por esto, porque abominan el nombre de español. Años después, en 1755, insistirá en la situación de miseria del indio describiendo su ambiente. Después de tener a los indios 2, 3 y aún más años enteros al ardor del sol, a las inclemencias e intemperie de los tiempos, en la lobreguez de las cavernas de las minas, en las frialdades y humedades de sus socavones y subterráneos, con una barra de 15 a 25 libras, y una candela en las manos desde que el padre de las luces asoma por el oriente, hasta que reposa en su occidente, como si fuesen adscripticios o esclavos en el servicio personal de los españoles. La explotación indígena era recurrente en el continente. La misma situación de servidumbre permanente que atisbó Tomás de Miranda la observó el jesuita Martín Dobritz-Hoffa, pero ahora en el cono sur con los abipones, y durante el mismo periodo. La ciudad de Santiago contaba con muchas colonias indias en su jurisdicción, de las cuales ahora solo quedan ruinas. Los habitantes han perecido por la viruela. Algunas pequeñas villas todavía permanecen. Matará, Salavina, Mopa, Lasco, Silipica, Lindongasta, Mañogasta y Soconcho. Son gobernadas por el clero secular y habitadas por muy pocos indios, empleados en servir a los españoles que viven entre ellos. Su condición es miserable, bárbaros más allá de la concepción, sus casas son meras pocilgas y sus iglesias un poco mejores. La explotación del indio no se limita a la minería. Retornando a Morphy, escribió que mientras gobernó José Sarmiento de Valladares, mejor conocido como el conde de Moctezuma, la abundancia de cosechas que levantaron atrajo multitud de españoles en las inmediaciones de la poblazón, establecieron varios ranchos y haciendas, pero estrecharon a los indios de tal modo y los oprimieron con tanta crueldad, pretendiendo que abandonaran sus propias labores, por cultivar las de los recién venidos, que enfadados de vecinos tan avaros, en una sola noche se huyeron los indios al monte. En realidad, todo el libro de Morphy, como señala Vito Alessio Robles en su introducción, es una crítica al creciente latifundismo americano, que tiene sumida a la mayor parte de la población en la miseria. Dice Alessio Robles que su estilo habitualmente sereno y reposado se torna cáustico e impetuoso cuando se refiere a los latifundios, a los que condena acramente, atribuyéndoles el atraso y la miseria de América, y cuando fustiga inexorablemente a los explotadores de los indios en los campos, en las minas y en las ciudades. Se puede observar a lo largo del territorio americano que la esclavitud, si bien prohibida, siempre estuvo en práctica. En Chile, por ejemplo, el 26 de mayo de 1608, se expide la siguiente Real Cédula. Real Cédula para que los indios de guerra de las provincias de Chile sean dados por esclavos no reduciéndose al gremio de la Iglesia, antes de venir a manos de las personas que los tomare. En el documento el rey Felipe señala que los indios se han rebelado y alzado sin tener causa legítima. De nueva cuenta se señala como causa primera que la intención de los evangelizadores, y suya, siempre ha sido y es que ellos fueran doctrinados y enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica. Como solución a la guerra que se vive contra los indios propone que todos los indios, así hombres como mujeres, de las provincias rebeladas del reino de Chile, siendo los hombres mayores de 10 años y medio, y las mujeres de a 9 y medio, que fueren tomados y cautivados en la guerra por los capitanes y gente de guerra, sean habidos y tenidos por esclavos suyos, y como tales, se puedan servir de ellos y venderlos, darlos y disponer de ellos a su voluntad. Añade que en caso de volver a obedecer a la Iglesia, cese la esclavitud. Fue hasta 1674 que se prohibió hacer a los indios esclavos en Chile, de forma generalizada. Todavía,
en 1672, ahora en el actual territorio mexicano, tenemos una carta de don Fernando de Haro y Monterroso a la reina Mariana, en la cual señala cómo indios chinos, chichimecas, sinaloas, los de Nuevo México y Nuevo Reino de León están siendo esclavizados. La reina responderá en 1674 que los indios sean puestos en libertad. Pero ocurrió con estas declaraciones papales lo que poco después con las leyes de Indias. Se acataron, pero no se cumplieron. Si la letra de la legislación de América colonial tiene muchos motivos que suscitan admiración, en su práctica falló lamentablemente. Las pasiones de los hombres, y su inteligencia al servicio de ellas, logran torcer las más rectas intenciones y leyes. Misma situación que señaló Humboldt cuando apuntaló que los indios, aunque protegidos por las leyes españolas, en general sabias y humanas, gozan sin embargo muy poco de esta protección a causa de la grande distancia de la autoridad suprema. En realidad, coincido con la postura de Paulino Castañeda, quien apunta que las instituciones, pues, fueron buenas, sus quiebras innegables también, pero fueron los hombres los que fallaron, los que quebrantaron las leyes. No obstante, este incumplimiento no puede salpicar a España ni a sus reyes, que, como dije con antelación, casi siempre mantuvieron una postura de cuidado al indígena, claro está, por considerarlo como menor de edad y siempre y cuando estos se adecuasen a la vida hispana. Después, tenemos la aparición del doctor Marcelo Ullo, quien afirma lo siguiente. Los llamados pueblos originarios fueron los más fieles a España que existieron, porque las masas indígenas en el Perú, en Ecuador, estuvieron contra la independencia, y es así. Ullo empieza con una generalización, señalando que las masas indígenas fueron las más fieles a España, para después centrarse en el caso de Perú y Ecuador, y señalar, mediante otra generalización, que las masas indígenas estuvieron contra la independencia. Lo anterior es cierto solo en una pequeña parte. Basta citar el texto Rebeliones indígenas de la época colonial, donde sus autoras, María Teresa Huerta y Patricia Palacios, recogen 29 casos de rebeliones acaecidas en lo que actualmente es México, desde el siglo XVI hasta el XVIII. En realidad, me parece que Ullo ni siquiera entiende la profundidad que conlleva esa fidelidad a la que hace referencia. La fidelidad más que a España estaba con el rey, una figura omnipresente, omnisciente, cuasi omnipotente, figura simbólica que podía salvaguardar tanto a españoles, indios, mestizos, etc. La idea de un rey capaz de expulsar demonios, de curar enfermos, y protector incorruptible de sus súbditos, estuvo presente en buena parte de Europa hasta casi finalizar el siglo XIX. Marc Bloch abordó el fenómeno en Francia e Inglaterra, durante buena parte de la Edad Media hasta llegar al Renacimiento, en su libro Los Reyes Taumaturgos. En realidad, la figura del rey como benefactor del pueblo se basa más en un monarquismo ingenuo, como lo señala James Scott, retomando la idea de Daniel Field sobre cómo el zar de Rusia era un elemento simbólico para el campesinado, quien les permitía rebelarse en su nombre ante quienes les agraviaban, les cobraban más impuestos y hacían cualquier tipo de males. Esa ingenuidad de los súbditos, sobre todo campesinos, con respecto a su monarca, se basaba en creencias populares acerca de las relaciones ideales entre los reyes y las corporaciones de individuos. El monarquismo campesino estaba fundado sobre la presunción de obligaciones mutuas. El monarquismo justificaba la resistencia contra virtualmente todas las autoridades no campesinas, incluido el emperador mismo si los hechos probaban que se había rehusado a cumplir con su parte del trato. El monarquismo, en síntesis, equivalía a una comprensiva defensa en contra de la dominación, incluyendo la de naturaleza jurídica. En verdad, no tenía mucho sentido excepto como una ideología contenciosa. La figura del monarca sirvió a ambos bandos. Es por ello que en muchas rebeliones indígenas se invocaba al monarca como defensor y protector de los indios. Lo anterior lo resume muy bien Jorge Hidalgo Lehueve en su trabajo Amarus y Cataris, aspectos mesiánicos de la rebelión indígena de 1781 en Cusco, Chayanta, La Paz y Arica. Se dirigían al rey como indigentes de justicia, de la cual el soberano era la fuente permanente. Le decían que a pesar de haber tenido encargado que se les protegiera, defendiera y amparase, los caciques y corregidores cometían muchas extorsiones. Señalaban estar convencidos que el caritativo monarca, de recto y celoso obrar, si viera las muchas cargas que les imponían, les hubiese enviado a esos funcionarios un severo castigo. El propio Amaru, en una de sus cartas, le expone los motivos a la figura real y le intenta conmover con las siguientes palabras. Será la causa porque no han llegado a los reales oídos, porque es imposible que tanto llanto, lágrimas y penalidades de sus pobres e infelices provincianos de todos estados dejen de enternecer ese corazón compasivo y noble pecho del rey mi señor, para alargar su liberal mano y sacarnos de esta opresión sin treguas ni socapas. El rey es un símbolo de justicia al que se aferran, recordando la idea de Dostoyevsky. Los que se están ahogando se agarran aunque sea de un hilo. El rey era ese cordel al que el indígena se aferraba. Se trataba de la forma aceptada de apelación.
No es muy arriesgada. Le asegura al antagonista que uno no tiene la voluntad definitiva de destruirlo. Afirma intenciones de lealtad. Le permite al rey conceder la petición dando la impresión de que incrementa su prestigio. Hay muchos casos en el continente donde se ponen en juego todos los elementos que las autoras consideran como necesarios, o, al menos, comunes para que se lleve a cabo una rebelión, entre las cuales podemos enumerar la colonización europea en tierras ocupadas por indígenas, el rechazo a la conquista espiritual, la implementación del sistema de encomiendas, que por supuesto nunca es mencionado el funcionamiento de estas en el documental, los sistemas de reclutamiento de mano de obra indígena, la violencia sexual contra las mujeres, etc. En Sudamérica, tenemos casos de rebeliones en Chile, como la de 1693, las constantes rebeliones guaraníes durante todo el siglo XVI. Vale la pena destacar la de Aracaré en 1542 y 1543. Fray Junípero Serra y Fray Martín González relatan las vejaciones a las que son sometidas las mujeres indígenas. Casi 2 siglos y más de 9.000 kilómetros separan a Fray Junípero y Fray Martín. Pero las actitudes siguen repitiéndose. Situación consuetudinaria en toda la América hispana, y relatada por Oviedo, Valdés, Durán y Motolinía. Los que hayan llegado a esta parte del video habrán notado que en ningún momento recurría a Bartolomé de las Casas como fuente histórica. Personaje sumamente repudiado por Marcelo Gullo, entre otros que aparecen en el documental, y siguen su corriente de pensamiento. Lo anterior no es incidental. Lo hago para que las personas se den cuenta que dicho documento no es indispensable, ni mucho menos, para probar los hechos de la índole y el carácter de los que en él relata su autor. Termino el presente ejercicio con 2 frases. La primera: si cuando haces historia estás orgulloso de lo que estás contando, lo más probable es que no estés haciendo historia. Y la segunda en relación con la primera: si de algo se puede sentir orgulloso el pueblo español, es precisamente el carácter autocrítico que tuvieron las voces de Fray Bartolomé de las Casas y tantos más españoles de la época que, con gran honestidad, pusieron de manifiesto las crueldades y malos tratos con que algunos de sus conciudadanos trataron a los indios americanos. Espero ya hayan llegado hasta el final del video antes de criticar. Mi intención, naturalmente, no es ver solamente esa leyenda rosa que quienes participan en el documental intentan elaborar, sino mostrar que el pasado tiene que abordarse con rigurosidad y no con ansias nacionalistas.